Buen día con todos. Mi nombre es Jimena Mesa y junto con mi compañera de grupo, Camila Cano, expondremos en el curso de hidrogeología a cargo del docente Mayorga Rojas Jaime. En esta oportunidad hablaremos acerca del tema de principios básicos del flujo subterráneo, ley de Darcy y la caracterización de medios porosos, isotropía y anisotropía. Iniciaremos hablando acerca de los principios básicos del flujo subterráneo, el cual es la ley de Darcy. Iniciaremos tomando en cuenta algunos conceptos clave que nos ayudarán a entender lo que se viene después. Primero definiremos lo que es la porosidad. La porosidad es la característica de los organismos y los cuerpos sólidos que les permiten tener poros. Si una roca, por ejemplo, tiene una porosidad del 50%, significa que la mitad de la roca está formada por partículas sólidas y la otra mitad por poros. La porosidad de un objeto depende del grado de compactación. Los materiales porosos se miden según el espacio vacío que tienen en su interior. Por otro lado, tenemos la permeabilidad, la cual es la característica que permite que un líquido o un fluido atraviese un objeto. Para que un material sea permeable, debe ser poroso. En resumen, la permeabilidad se refiere a la capacidad que tiene un material para permitir el paso de agua a través de él. Por ejemplo, guiándonos en la imagen que tenemos, en la parte izquierda podemos observar un material que no tiene poros, por tanto tampoco es permeable. En la parte del centro podemos observar que el material tiene poros, mas no es permeable ya que estos poros no están conectados. Y por último, en la parte derecha podemos observar que hay poros y estos a su vez están conectados. Esto quiere decir que también es permeable. Otro punto a tener en cuenta es el gradiente hidráulico, el cual es la pendiente del nivel freático o de la superficie potenciométrica, es decir, la variación del nivel de agua o la carga hidráulica por unidad de distancia en la dirección de máxima disminución. En otras palabras, se representa cómo cambia la presión del agua a lo largo de un flujo y se determina midiendo el nivel de agua en varios pozos para analizar el comportamiento del flujo subterráneo. Ahora pasaremos a hablar acerca de la ley de Darcy. Pero primero necesitamos conocer quién fue el ingeniero y el físico que postuló esta ley. Henri Darcy nació en 1803 en Francia. Es reconocido como uno de los principales pioneros en el abastecimiento moderno de agua potable. Su logro más relevante fue la formulación de la ley de Darcy en 1856, que establece cómo el agua fluye a través de medios porosos, un principio esencial para la hidrogeología y la ingeniería civil. Su legado ha perdurado en el campo de la ciencia de los fluidos y la ingeniería geotécnica. Darcy dedicó gran parte de su carrera al suministro de agua en la ciudad francesa donde nació, donde su interés por el flujo de agua a través de medios porosos surgió debido a la utilización de filtros de arena para purificar el agua y la observación de pozos que abastecían la ciudad. En 1856 presentó un extenso informe sobre este tema, que incluía un pequeño apéndice con los resultados de sus experimentos y la formulación de su ley. Este anexo puede considerarse el nacimiento de la hidrogeología como disciplina científica, sentando las bases para todos los estudios físico-matemáticos posteriores sobre el flujo del agua subterránea. Ahora pasaremos a hablar acerca de la ley de Darcy, el cual establece el principio que regula el movimiento de un fluido a través de un material específico. Su ecuación describe cómo un líquido puede fluir a través de medios porosos como las rocas. Esta ley se basa en que el flujo entre dos puntos es directamente proporcional a la diferencia de presión entre ellos, la distancia y la conectividad del flujo dentro de las rocas. Algunos componentes claves que se observan en la figura que se muestra son el caudal, el cual está representado por la letra Q mayúscula, el delta de H, el cual nos representa la diferencia de potencial entre A y B, el delta de L, el cual es la distancia entre el punto A y el punto B, y luego tenemos el gradiente hidráulico, que es el delta de H entre el delta de E. Asimismo tenemos la letra K, el cual nos representa o es una constante de conductividad hidráulica o permeabilidad.
Para poder establecer esta ley como tal, el ingeniero Darcy utilizó un permeámetro, que es un recipiente de sección constante por el cual circula agua, conectado con un dispositivo elevado de nivel constante en uno de sus extremos. En el otro extremo se regula el flujo de salida mediante un grifo, que mantiene el caudal constante durante cada experimento. Luego se mide la altura de la columna de agua en varios puntos, al menos en dos, como se muestra en la figura. Darcy repitió este experimento con diferentes materiales porosos y ajustando varias variables, lo que le permitió concluir que el caudal que pasaba a través del permeámetro era proporcional de manera lineal a la sección y al gradiente hidráulico. Además, la constante de proporcionalidad era característica de cada tipo de arena o material que llenaba el permeámetro. Tenemos la siguiente expresión que nos dice que Q mayúscula, que viene a ser el caudal, es igual a la constante de permeabilidad, que está representada por la letra K, por la sección, por el gradiente hidráulico. Pero también tenemos otra expresión que se encuentra en el cuadro azul, que tenemos que la tasa de flujo de agua es igual al caudal sobre la sección. Entonces reemplazamos esta última fórmula de color azul en la primera expresión que se mencionó y tenemos básicamente la expresión de la ley de Darcy, la cual es la siguiente: Q minúscula, que es igual a la tasa de flujo de agua, es igual a menos la constante de permeabilidad por el gradiente hidráulico. Cabe resaltar que el signo negativo se debe a que el nivel disminuye en la dirección del flujo, lo que significa que delta de H es negativo, y nosotros al agregar el signo menos nos aseguramos de que el caudal o la tasa de flujo sea positiva. Ahora pasaremos a ver algunas condiciones para la ley de Darcy. Por ejemplo, debemos tener en cuenta que el flujo sea laminar, es decir, cuando las partículas del fluido se mueven en líneas paralelas y no producen turbulencias. Este tipo de flujo ocurre generalmente a bajas velocidades y en medios porosos de baja permeabilidad. Si el flujo es turbulento, la ley no es aplicable. También debemos tener en cuenta la existencia de una sola fase, ya que la ley de Darcy se basa en que el fluido se dé de esta manera, como agua o aire. Si el movimiento involucra más de una fase, como agua y aire o agua y aceite, las interacciones entre las fases pueden complicar el flujo y hacer que la ley no se cumpla de manera directa. También, la ley de Darcy no se cumple en rocas impermeables, ya que esta solo es válida para medios porosos que permiten el paso de líquido, por lo que no se aplica en rocas impermeables que bloquean el flujo de agua o cualquier otro fluido. En estos casos no hay flujo relevante que analizar, ya que el fluido no puede atravesar el material. También debemos tener en cuenta si la roca es homogénea e isotrópica. Para que la ley se pueda aplicar correctamente, el medio poroso debe ser homogéneo e isotrópico. Esto significa que las propiedades del material, como la permeabilidad, deben ser uniformes en todas las direcciones. Si el material es heterogéneo o anisotrópico, la ley no puede ser aplicable o puede requerir de algunos ajustes. También esta ley no se cumple si un pozo es fracturado. Por ejemplo, para estos casos el flujo de agua puede que no sea uniforme, lo que invalida la aplicación directa de la ley de Darcy. Las fracturas pueden crear canales preferenciales de flujo, lo que introduce un comportamiento no lineal o más complejo en el movimiento del agua, y la ley pues no podría describir de manera precisa este tipo de flujo. Algunas limitaciones en cuanto a la ley de Darcy, podemos tener que los medios heterogéneos, las bajas velocidades de flujo, la compresibilidad y efectos capilares, y también que esta ley pues no tiene consideraciones térmicas. Además que solo es una descripción macroscópica, ya que solo ofrece una visión global, omitiendo las interacciones a microescala en medios con poros muy pequeños.
Ahora pasaremos a ver un ejemplo aplicativo de las ecuaciones que se vieron en las diapositivas anteriores. El ejemplo número 1 nos dice, por ejemplo, en un permeámetro de laboratorio, como el que se muestra a continuación, se desea medir la conductividad hidráulica de una arena. La sección transversal del permeámetro es de 340 centímetros cuadrados y la distancia entre las conexiones de los tubos piezométricos es de 45 centímetros. El caudal de salida es de 2.7 litros por minuto y la diferencia de altura entre las dos columnas de agua es de 68 centímetros. Se requiere calcular la conductividad hidráulica en unidades de metros por día. Para ello, primero vemos los datos que nos dio el ejercicio. Por ejemplo, nos indica que tenemos una sección de 340 centímetros cuadrados. A esta le pasamos a las unidades de metros cuadrados, obteniendo 340 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El caudal nos dicen que tenemos 2.7 litros por minuto, pero pasamos a unidades de metros cúbicos por día, obteniendo 3.888 metros cúbicos por día. Asimismo, el delta de L nos dice que es 45 centímetros y el delta de H nos indica que es 68 centímetros. Ahora pasaremos con la parte de resolución, que básicamente es reemplazar en la fórmula que se dio anteriormente. Entonces tenemos que el caudal es 3.888 metros cúbicos por día. La constante de permeabilidad es lo que se quiere hallar. Reemplazamos también las medidas de la sección y también los valores del gradiente hidráulico, obteniendo así que la constante de permeabilidad es de 75.6 metros por día. Y eso sería todo por mi parte. Ahora le doy pase a mi compañera.